Y ahora, esta noche, quiero que vayan conmigo a Mateo 27 y el verso 22. El libro de Mateo, el capítulo 27 y el versículo 22. Y hay una pregunta allí. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y toda la multitud respondió: crucifícale, crucifícale. En el vaivén de la vida, me encuentro hoy ante ustedes con un mensaje que considero crucial para esta generación y las que seguirán. En tiempos de incertidumbre y desorientación, es imperativo abordar las preguntas fundamentales que resuenan en los corazones de los jóvenes, tales como: ¿quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y observo una crisis de identidad entre los estudiantes de hoy. Una búsqueda de respuestas que a menudo se ve frustrada en un mundo lleno de distracciones y desafíos. Quiero decirles con toda sinceridad que desde mi perspectiva la Biblia contiene respuestas directas a estas y profundas filosofías. En mi experiencia he llegado a comprender que todos hemos heredado una enfermedad mortal, una condición que trasciende las barreras del tiempo y la cultura: el pecado. No es mi intención condenar, sino señalar la realidad de nuestra necesidad de cura. Y ahí es donde entra en el juego Jesucristo. Cristo descendió a esta tierra y derramó su propia sangre para proporcionar la única cura posible, una cura total para esta enfermedad llamada pecado. Este acto redentor es el fundamento de mi mensaje, la esperanza que ofrezco a aquellos que buscan respuestas genuinas y duraderas. Has observado que en la búsqueda del placer, algunos encuentran momentáneamente satisfacción en el pecado, pero la verdad es que ese placer es efímero, dejando tras sí amargura y destrucción. La Biblia, fuente de sabiduría eterna, advierte sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras elecciones y acciones. Pilato dijo: ¿qué voy a hacer de este hombre llamado Jesús? ¿Qué vas a hacer de ese hombre llamado el Cristo? ¿Qué has hecho con él? ¿Qué irás a hacer? Hoy más que nunca, los jóvenes se enfrentan presiones abrumadoras y tentaciones omnipresentes. En este contexto, afirmo con toda convicción que la ayuda de Dios es esencial para resistir y superar estos desafíos. La fe en Cristo provee el poder necesario para decir no a las tentaciones que acechan en la sociedad contemporánea. En un mundo donde la moralidad a menudo se ve difuminada, sostengo que la juventud anhela la verdad, un código moral claro y sin concesiones. Mi llamado es ofrecerles esta guía, proporcionando una brújula moral en medio de la confusión reinante. La institución familiar, que considero fundamental, enfrenta amenazas en forma de divorcio, infidelidad y rebelión. Es necesario preservar los cimientos morales para mantener la estabilidad de nuestra sociedad. He llegado a la convicción de que los jóvenes anhelan algo más profundo, algo que satisfaga sus mentes y corazones. En mi experiencia he encontrado que este anhelo se satisface plenamente en Jesucristo. Les insto a explorar la Biblia por sí mismos, descubriendo así una fuente inagotable de sabiduría y verdad. ¿Y qué van a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? Esta pregunta, planteada hace siglos, sigue siendo la más importante que cualquiera de nosotros puede enfrentar.
Y ahora quiero adentrarme en 3 puntos fundamentales que considero esenciales en la búsqueda de significado y propósito en esta vida. En mi experiencia como evangelista, he dedicado mi vida a compartir el mensaje de redención y esperanza que encuentro en las Escrituras. Hoy deseo enfocarme en esos puntos, con la esperanza de que encuentren respuestas sólidas para las preguntas que agitan sus corazones. Y quiero primero hablar de la enfermedad del pecado y la necesidad de la cura. La realidad innegable es que enfrentamos como seres humanos esta enfermedad mortal del pecado. No estoy aquí para señalar con el dedo acusador, sino para reconocer la condición compartida que todos llevamos. A lo largo de mi ministerio he visto los estragos del pecado en las vidas de las personas, manifestándose de diversas maneras, en acciones, pensamientos y relaciones rotas. El pecado no es simplemente una serie de malas elecciones. Es una enfermedad que se arraiga en el corazón de cada individuo. Como bien señala la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esta no es una afirmación para desanimarte, sino para que reconozcas la realidad de nuestra condición humana y la necesidad imperante de una cura. En mi viaje de fe, llegué a la conclusión que no hay cura posible para esta enfermedad, aparte de la intervención divina. Es aquí donde entra en juego el sacrificio redentor de Jesucristo. En mi predicación he proclamado una y otra vez que Cristo descendió a esta tierra para derramar su propia sangre, ofreciendo así la única cura total para el pecado en sus corazones. Les insto a reconocer esta verdad y a aceptar la mano extendida de Cristo que ofrece sanidad y redención. El primer punto que quiero profundizar es la comprensión de la enfermedad del pecado y la imperiosa necesidad de cura. En mi ministerio he presenciado cómo esta enfermedad afecta a la humanidad, cómo se manifiesta en acciones y cómo permea cada aspecto de nuestras vidas. Pero la Biblia, fuente inmutable de verdad, nos revela la realidad de nuestra condición. Todos pecaron. Hoy debemos reconocer que todos hemos pecado, todos hemos errado, que todos hemos caído cortos de la perfección divina. Es el primer paso hacia la comprensión de la enfermedad del pecado. No estoy aquí para condenar a nadie, sino para señalar una verdad fundamental que afecta a todos. La metáfora de la enfermedad no es casualidad. Como el apóstol Pedro nos dice, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Primera de Pedro 2:24. Aquí encontramos la esperanza en la cruz, donde Jesucristo, en su amor insondable, llevó sobre sí mismo el peso de nuestros pecados para ofrecernos sanidad y reconciliación con Dios. Y en mi predicación he compartido una y otra vez la verdad que no hay cura posible para esta enfermedad del pecado, aparte de la intervención de Dios en nuestras vidas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:4. Es a través de la gracia de Dios, manifestada en el sacrificio de Cristo, que encontramos la cura total para nuestra condición. Hoy les insto a reflexionar sobre sus vidas y a reconocer la realidad del pecado, no como un ejercicio de culpa,
sino como un paso crucial hacia la cura. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan 1:9. La confesión y el arrepentimiento son llaves que abren la puerta de la gracia redentora de Dios. Jesucristo no solo ofrece perdón, sino también transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Esta transformación es el proceso de cura de Dios. Él desea realizar en nuestras vidas, llevándonos de la esclavitud del pecado a la libertad y la plenitud en Cristo. En resumen, la enfermedad del pecado es una realidad que afecta a todos. Pero la buena noticia es que la cura está disponible en Jesucristo a través de la confesión, del arrepentimiento, del creer que Cristo murió y resucitó por nosotros. Y la fe en el sacrificio redentor en Cristo, en la cruz, nos libra de esta enfermedad. Podemos experimentar la sanidad y la renovación que solo Dios puede ofrecer. Los animo a acercarse a Él con corazones abiertos, listos para recibir la cura que solo viene a través de la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego el segundo punto, quiero sumergirlos en el engaño del placer temporal y la búsqueda de la verdadera satisfacción. En mi extensa experiencia como evangelista, he visto cómo la sociedad moderna a menudo busca placer momentáneo, confiando en que éste llenará el vacío existencial. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre lo efímero de estos placeres y nos señala hacia una fuente de satisfacción duradera. Las Escrituras nos dicen que hay placer en el pecado, Hebreos 11:25. Pero sin embargo es por corto tiempo. No niego que el pecado pueda proporcionar una sensación de placer temporal, pero quiero advertirles sobre la ilusión que conlleva. Mi deseo es que entiendan que aunque puede haber deleite momentáneo, este placer se desvanece rápidamente, dejando tras sí una sensación de vacío, de fracaso, de anhelo, de angustia, de dolor, porque la paga del pecado es la muerte, y ese pecado te encontrará. En mi ministerio he encontrado que muchos caen en la trampa de buscar satisfacción en placeres mundanos, solo para descubrir que la alegría que ofrecen es efímera. La verdadera satisfacción, según las Escrituras, se encuentra en una relación transformadora con Cristo. Él nos ofrece una alegría que va más allá de las circunstancias temporales y que perdura incluso en medio de las pruebas. Permítame compartir con usted una ilustración para dar vida a este punto. Imaginen a un viajero sediento en el desierto. En su búsqueda de alivio, encuentra un oasis temporal que ofrece agua refrescante. Sin embargo, este oasis es efímero y el agua se está agotando en él y la sed regresa. En contraste, Cristo es la fuente inagotable de agua de vida que sacia nuestra sed espiritual de manera duradera. Como dijo Jesús a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Juan 4:14. Las distracciones y placeres del mundo pueden brindar momentos de satisfacción, pero la verdadera alegría se encuentra en una relación íntima con Cristo. El apóstol Pablo lo expresó de manera impactante cuando dijo: porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17.
Aquí nos revela que la verdadera satisfacción no se encuentra en las cosas temporales, sino en las realidades eternas que Cristo nos ofrece. En la búsqueda temporal del pecado, la reflexión sobre sus propias experiencias. ¿Cuántas veces ha buscado satisfacción en cosas que a la larga no le trajeron plenitud, la plenitud que usted esperaba? La invitación de la Escritura es a dirigir nuestras vidas hacia el gozo perdurable que se encuentra en Cristo. En conclusión, amigos, la conclusión es que debemos reconocer la sed de satisfacción que todos compartimos. Sin embargo, yo les insto a no dejarse engañar por el placer temporal, sino a buscar la verdadera alegría que solo se encuentra en una relación con Jesucristo. Que nuestras vidas reflejen la sabiduría de buscar la satisfacción duradera en lugar de caer en las trampas del placer momentáneo. Que el gozo perdurable de conocer a Cristo llene sus corazones y les guíe hacia una vida plena y significativa. Pero luego el tercer punto, deseo dirigirnos hacia la necesidad de orientación moral y espiritual en un mundo desorientado y decadente. En todos estos años he observado con pesar cómo la brújula moral de la sociedad ha perdido el norte, dejando a las generaciones jóvenes y aquellos que buscan un propósito en la vida en medio de la confusión y la falta de dirección. La Biblia nos advierte sobre los peligros de seguir un camino sin guía moral. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En un mundo donde la moralidad a menudo se define de manera subjetiva, es esencial regresar a principios fundamentales y a una guía moral objetiva proporcionada por la palabra de Dios. El salmista nos ofrece una declaración profunda sobre la importancia de la guía divina en nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. La palabra de Dios no solo ilumina nuestro camino, sino que también nos proporciona el código moral sólido en un mundo donde la distinción entre lo correcto y lo incorrecto a menudo se desdibuja. En mi vida he visto cómo la falta de orientación moral ha llevado a decisiones lamentables y a la pérdida de valores fundamentales en la sociedad. Y es en ese contexto que la fe en Cristo y la comprensión de la verdad bíblica se vuelven aún más cruciales. En Efesios 5, 15, 16, el apóstol Pablo nos insta a andar con cuidado, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta palabra resalta la necesidad de discernimiento y sabiduría en medio de un mundo moralmente complejo. Permítame compartir una ilustración tomada de la vida real del artista Amy Grant. Reconocida por su éxito en la música cristiana contemporánea, a lo largo de su carrera, Grant había enfrentado desafíos y decisiones cruciales en medio de la presión de la industria musical y la cultura cambiante. En cierto momento, cuando muchas voces la instaban a alejarse de su fe y adoptar una dirección más comercial, Grant tomó una decisión valiente, mantuvo su enfoque en la fe cristiana y continuó creando música que reflejara sus convicciones morales y espirituales. Esta decisión no fue sin críticas y desafíos, pero Grant eligió seguir la guía moral de su fe en lugar de ceder a las presiones del mundo. Su vida y carrera sirven como un testimonio de cómo seguir una brújula moral basada en principios bíblicos puede llevar a una vida de integridad y propósito duradero. En el contexto de la familia he presenciado con dolor los efectos del descuido de responsabilidades y la ruptura de los cimientos morales.
La institución familiar, diseñada por Dios como un pilar de estabilidad, sufre cuando los principios morales se descuidan. El apóstol Pablo nos ofrece directrices claras sobre la conducta familiar en Efesios 6. Del verso 1 en adelante recordamos la importancia de la obediencia, el respeto y la instrucción basada en principios morales. Mi llamado a los jóvenes y a las familias es claro: regresen a la guía moral sólida que se encuentra en la palabra de Dios. En un mundo donde las opciones cambian y las normas morales se desdibujan, los principios eternos de la Escritura proporcionan un ancla firme. La fe en Cristo no solo nos salva, sino que también nos guía en el camino de la verdad y la rectitud. Mientras nos sumergimos en estas reflexiones sobre la enfermedad del pecado, el engaño del placer temporal y la necesidad de orientación moral, no puedo evitar recordar una pregunta que resuena a lo largo de la historia y que de alguna manera refleja en cada uno de nosotros nuestra necesidad. ¿Y qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Y qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? Pilato lo entregó. Pilato decidió no creer. La multitud dijo: crucifícale. Lo desecharon. Esta pregunta formulada por el gobernador romano hace más de 2000 años sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces. Es una pregunta que cada persona debe enfrentar en algún momento de su vida, y especialmente crucial para los jóvenes que se encuentran en esta cruzada hoy. Pilato, al hacer esta pregunta, estaba buscando una respuesta de la multitud que se había reunido en Jerusalén. Pero la realidad es que esta pregunta trasciende en el tiempo y el espacio, llegando a cada uno de nosotros de manera personal. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? La respuesta a esta pregunta determina nuestro destino eterno y da forma a nuestra existencia terrenal. He encontrado que muchos enfrentan esta pregunta con dudas, indecisiones o incluso con indiferencia. Sin embargo, les insto a considerar la gravedad de esta cuestión. Jesucristo no es simplemente una figura histórica. Él es el Salvador que ofrece la cura para la enfermedad del pecado, la satisfacción genuina en medio del placer temporal y la guía moral inefable en un mundo desorientado. Es esencial comprender que al abrazar a Jesús, no estamos simplemente adhiriéndonos a una religión o a una serie de reglas. Estamos abrazando la verdad encarnada, la esperanza viva, el amor redentor. En el pasaje bíblico de Juan 14:6, Jesús declara: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y aquí Jesús nos presenta como la única senda que nos lleva a Dios, la única verdad que nos libera y la fuente de vida que trasciende la existencia temporal es Él mismo. La pregunta de Pilato nos confronta con la realidad de que no podemos permanecer neutrales o indiferentes ante la figura de Jesucristo. Su impacto en la historia y en la vida de las personas es innegable. Jesús no nos permite mantener una posición neutral. Él exige una respuesta. Él exige una decisión personal. En este mundo lleno de opciones y dilemas, enfrentarse a la pregunta de Pilato se convierte en un acto crucial y auténtico. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Puedes ignorar la pregunta o posponer la respuesta, pero no elimina su importancia. Al contrario, postergar la decisión nos priva de la paz y la plenitud que solo se encuentra en la relación con Cristo. Mi anhelo es que los jóvenes y los ancianos y cada persona presente en este lugar
Enfrenten esta pregunta y reconozcan que Jesús no es simplemente una opción entre muchas, sino es la única salida verdadera en un mundo lleno de caos. Y Él ofrece la cura para la enfermedad del pecado que aqueja a la humanidad. Su gracia supera cualquier placer temporal que el mundo pueda ofrecer y proporciona una orientación moral y espiritual que trasciende la confusión de nuestro tiempo. Permítame compartir solo una experiencia más de la vida real para enfatizar este punto. Imaginen a una persona perdida en medio de un bosque oscuro y desconocido. Aunque el sendero está lleno de opciones, solo hay una senda que conduce a la salida. De manera similar, en este mundo de opciones y desafíos, solo Cristo es la senda que nos lleva a la verdadera libertad y plenitud. En última instancia, la decisión que tomemos con respecto a Jesús determinará nuestro destino eterno. La pregunta de Pilato, que resuena a través de las edades, nos insta a reflexionar sobre la relevancia personal de Cristo en nuestras vidas. ¿Lo aceptaremos como nuestro Salvador y Señor o lo regalaremos a un segundo plano como hizo Pilato? Los insto a no posponer esta decisión crucial. Jesús no solo es la respuesta a la pregunta de Pilato, sino que es la respuesta a las profundas inquietudes de nuestros corazones. Que cada joven, al enfrentar esta pregunta, pueda decir con convicción y fe: haré con Jesús, llamado el Cristo, lo que Él me llame a hacer. En esta decisión encontrará no solo la salvación eterna, sino también la plenitud y la dirección que anhelan sus vidas. Que la verdad de Cristo ilumine sus corazones y los guíe hacia una relación transformadora que trascienda la eternidad. Permítanme que les comparta una historia impactante de mi experiencia como evangelista. Una historia que destaca la importancia de la decisión que cada uno de nosotros enfrenta al respecto con Jesucristo. En cierta ocasión, sentí fuerte en mi corazón la convicción de que el Espíritu Santo de Dios me estaba guiando a predicar el mensaje de salvación a alguien que muchos consideraban inalcanzable. Esta persona era Marilyn Monroe, una figura icónica del mundo del entretenimiento. La fama y el glamour la envolvían, pero en medio de todo esto había un vacío que ninguna cantidad de éxito podía llenar. Decidí acercarme a Marilyn con el amor de Cristo, llevando el mensaje de esperanza y de redención que tanto necesitaba. Sin embargo, su respuesta fue contundente. Me miró fijamente y me dijo: yo no necesito a su Jesús. Aunque sus palabras fueron un rechazo claro en ese momento, no podía dejar de sentir compasión por alguien atrapado en las trampas de la fama y la soledad. Lo que sucedió a continuación es un recordatorio impactante de la fragilidad de la vida y la urgencia de tomar decisiones eternas. Apenas una semana después de nuestro encuentro, Marilyn Monroe fue hallada muerta. Las circunstancias de su fallecimiento han sido objeto de especulación y misterio, pero lo que queda claro es que ella enfrentó un destino irreversible. Ahora quiero dirigirme a cada uno de ustedes con esta historia. No sabemos dónde se encuentra ahora Marilyn Monroe. ¿Qué ocurrió después de ese momento crucial en su vida? Pero lo que sí sabemos es que hoy, en este momento, ustedes tienen la oportunidad de elegir. Así como Marilyn Monroe tuvo que enfrentar la decisión de recibir o rechazar a Jesucristo, ustedes también enfrentan esa elección. La realidad es que cada uno de nosotros está en un viaje y al final del camino nos encontraremos con la verdad eterna. ¿A quién elegiremos seguir? ¿En quién pondremos nuestra esperanza y confianza para la eternidad?
No estoy aquí para forzar una decisión O de aniversario o de promoción, o un día en el que te retires, o un día en el que comienzas tus vacaciones, o tal vez tu cumpleaños o el cumpleaños de un hijo. Pero hoy quiero hablar contigo sobre un día que es único en la historia del mundo. El día cuando la Biblia nos enseña que Jesucristo volverá a la tierra. Y ese día está en el calendario de Dios. La palabra de Dios dice que solo pasará una vez y vendrá como una devastación para los que no están preparados. Pero para los que esperan la venida de Jesucristo, va a ser un día de gran gozo. Y los cristianos antiguos del Nuevo Testamento continuamente comentaron y esperaron ese día. O el día, o los últimos días. Esas expresiones se usan en todo el Nuevo Testamento. Los últimos días. Y vivimos, yo pienso, en los últimos días. ¿Qué clase de día esperamos? ¿Qué pasará ese día? Primero será el día de revelación. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice: y ustedes los atribulados reposen con nosotros cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles. Él no vendrá montado en un asno la próxima vez. Vendrá con poderosos ángeles del cielo. Será personal el regreso y la venida de Jesucristo. Después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, la Biblia dice que Él apareció en persona a sus discípulos y a 500 de sus seguidores. Pero Jesús no se le apareció a Pilato, ¿se han preguntado por qué? O a Herodes, o al sumo sacerdote, o a los que querían su crucifixión. Él no apareció a ellos, no se les apareció. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Lo van a ver ese día que está en el futuro. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí él viene en las nubes y todo ojo le verá, también los que le traspasaron, y todos los pueblos de la tierra se lamentarán por él. Incluso las personas que lo traspasaron, incluso las personas que idearon su muerte van a verlo, y van a estar conmocionados. Las Escrituras dicen en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo. En Hechos 1:11 dice: este mismo Jesús, quien vendrá de la misma manera como lo vieron ir al cielo. Y estaban viendo cómo se iba al cielo, su ascensión. Y dice que desapareció en una nube, creo que fue una nube de ángeles, que vino a escoltarlo de vuelta al cielo, porque había ángeles que vinieron cuando él nació, lo escoltaron a la tierra. Y ahora iba a volver al cielo después de su resurrección, y ellos vinieron a escoltarlo de vuelta. ¿Sabes? Antes de que una gran obra de arte como una estatua o una pintura sea presentada al público, en general se mantiene escondida. Las personas tal vez sepan que la obra se está preparando, tal vez sepan su ubicación, pero no la ven. Y cuando el día de la presentación llega, la obra de arte se cubre con una tela hasta el momento de su revelación. Las personas vienen con gran anticipación y el evento en general es precedido por una ceremonia. Y cuando se quita lo que cubre, la obra de arte es revelada a la vista para que todos la vean. Ese día, las Escrituras dicen, será la revelación del que ha estado escondido. Hoy es el día en que Cristo está escondido, no está aquí en persona, en el sentido de su carne. No se ve. Lo aman sin haberle visto, dice Pedro en Primera de Pedro 1:8. Pero ese día Él será revelado. Verás, este es un día de fe, venimos a Él por fe, pero luego estará a la vista. Vamos a verlo frente a frente. Y espero ese día cuando veré a Jesucristo y frente a frente, y pueda caer a sus pies y agradecerle por morir en la cruz por mí, y yo tenga perdón por mis pecados y vaya al cielo a pasar la eternidad con Él. En los países orientales, un hombre se presenta, en muchos países orientales presentan al hombre el día de su boda con su esposa. La primera vez que él ve a la esposa es el día de la boda. Ella está escondida bajo un velo. Y ya imagino la expectación de esos jóvenes esperando a ver qué clase de mujer eligieron sus padres para él. Para ver a su esposa por primera vez. Amamos a Cristo, pero no lo hemos visto. Está escondido detrás de un velo. Anhelamos verlo en persona. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas lo veremos cara a cara, dicen las Escrituras. Lo veremos con sus poderosos ángeles. ¿Qué día va a ser cuando Él venga? Como trueno en el cielo, como un rugido de trueno. Y luego en segunda, será un día de condenación.
Para los creyentes será un día de éxtasis y gozo, emoción y gloria. Pero para los que no lo conocen, será un día de juicio. Dios ha puesto en nosotros un fuerte deseo de ver justicia ejecutada en el mundo. Celebramos cuando los buenos ganan y los malos pierden en televisión. Aplaudimos el sistema legal cuando aplica la justicia a una persona que hizo gran daño a otros. Aplaudimos el sistema legal cuando hace algo para llevar justicia social a nuestras comunidades. Y muchas personas se rehúsan a creer que Dios un día traerá justicia a esta tierra, pero va a hacerlo, y será bajo sus términos. A cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar el juicio. Dios es perfecto en amor y justicia. Dios es un Dios de amor. No te vayas y dejes que las personas piensen que Dios no es un Dios de amor. Lo que quiero que recuerdes más de toda esta cruzada es que Dios te ama. No importa quién seas, lo que eres, qué trasfondo étnico tengas, cuántos pecados hayas cometido, Dios te ama y no hay nada que puedas hacer. Dios va a continuar amándote hasta la tumba. Él te ama. Es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia y va a llevar a las personas de todo el mundo a un lugar de juicio y traerá justicia al mundo. En segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán de eterna expulsión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Piensa en eso. La traducción Revised Standard Version del versículo, una exclusión de la presencia de Dios. Verás lo que significa, es que los que están perdidos, los que no conocen a Cristo como Señor y Salvador, y podría ser un miembro de la iglesia y todo, pero dentro de ti no estás seguro de cómo estás ante Dios, y podrías estar perdido. Todos ustedes van a echar un vistazo a Cristo en su gloria. Van a ver toda la gloria y toda la emoción y el gozo del cielo por un momento. Y se llevarán ese recuerdo a la eternidad, pero no podrán disfrutarlo. Van a ser excluidos de su presencia, dicen las Escrituras. Recuerdo cuando oí eso por primera vez de un erudito griego en la Universidad de Cambridge. Recuerdo el impacto que tuvo sobre mí cuando dijo lo que significaba ese pasaje. Y comencé a pensar en echar un vistazo a Jesús y toda su gloria y todo su poder, y yo debía ser parte de eso en el cielo, y me lo perdí. Por mi propia lujuria, o mi avaricia, o mi orgullo, o mi ego, o porque no me rendí ante Cristo en la cruz. También va a ser un día de salvación, un día de salvación. Ahí llegamos a la glorificación. Han oído de la salvación y la santificación, eso se llama glorificación. ¿Quiénes son los objetos de salvación y cuál es la naturaleza de la salvación? En 2 de Tesalonicenses 1:7 dice descanso. Esto indica que muchas desigualdades van a ser niveladas. Habrá perfecta justicia. El pobre del mundo tendrá sus necesidades cubiertas y muchos de los ricos se volverán pobres. ¿Recuerdan el hombre rico y el pobre de los que Jesús habló? El pobre murió y fue al cielo con Jesús. Y el hombre rico, que no tenía tiempo para el pobre, murió y fue al infierno. Había un gran abismo entre ellos y el hombre rico clamó. Él vio a Abraham y clamó diciendo, ven a traerme un poco de agua, solo toca mi lengua con agua y por favor ve a decirles a mis hermanos que no vengan a este lugar. Es terrible. Lo que sea el infierno es una separación de Dios. El cielo se describe en los términos que indican. Lo importante no va a ser nuestro gozo. Voy a saltar de arriba a abajo si me dejan. Voy a aplaudir más que las personas de Albany. Voy a aplaudirle al Señor Jesucristo hasta que mis manos se caigan. Voy a arrodillarme hasta que mis rodillas estén llenas de sangre por eso. Y le daré la gloria y la alabanza y el honor, pero no va a ser lo importante. Lo importante es que Jesús va a ser tan revelado y hermoso y glorioso en y a través de nosotros, sus santos, que todo el universo se levantará y se maravillará
de que Cristo hiciera tal cosa por su muerte y su resurrección, que tomara a pecadores como tú y yo, que nos oponemos a Dios, que rompemos las leyes, que lo desobedecemos a diario, y nos llevará y amoldará a lo que Él planea para el futuro, y a compartir con Él su reino y gobierno. Él va a ser tan revelado en su belleza y gloria en y a través de sus santos que todo el universo se detendrá sorprendido. Verás, un obrero es revelado por su trabajo. Sir Christopher Wren fue el diseñador de la Catedral de San Pablo en Londres. Y recuerdo cuando fuimos a Londres el año después de la guerra. Cliff Barrows y su esposa Billy y mi esposa y yo fuimos a Inglaterra y predicamos allá por 6 meses. Y toda la ciudad estaba casi en ruinas. Pero veías la Catedral de San Pablo de pie con toda su gloria. Había sufrido un poco de daño, pero no mucho. Sir Christopher Wren la diseñó. Dentro de la catedral hay una placa en su memoria. Y dice, si buscas el monumento de Sir Christopher Wren, aquí lo ves. Este es su monumento. El monumento del Señor Jesucristo, su obra en la tierra, en la cruz y su resurrección seremos tú y yo. Todos los que conocen a Cristo, el cuerpo de Cristo, somos su obra maestra. Cuando el universo mire a su iglesia glorificada, se maravillará de su belleza. No pensarán en ti y en mí, van a pensar en Él. Todos nuestros pensamientos se centrarán en Él. El universo estará impresionado, no por nosotros, sino por Él, que logró esto. Cristo será el centro del cielo. Y en el infierno, a donde sea que veas, nunca lo verás. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos con gozo en Él, dicen las Escrituras. Habrá un día en el que Cristo volverá. Hasta ahora, cuando vendrá es un secreto. Según un artículo reciente del New York Times del año pasado, el gobierno de los Estados Unidos creó 6.800.000 mensajes y documentos clasificados. Son muchos secretos. Y claro, sabemos que esos secretos tienen fugas. Pero Dios tiene un secreto que no le reveló a nadie. A nadie, y ni siquiera especulamos. Y ese es el día y la hora de su regreso. No lo sabemos. Pero Jesús, antes de su muerte, llevó a sus discípulos a la montaña, y en privado le preguntaron, Señor, ¿cuándo volverás? ¿Y cuáles serán las señales de tu regreso? ¿Qué podemos esperar antes de que vuelvas? ¿Cuáles serán los indicadores de que vendrás de nuevo y el final del mundo? O los sistemas como los conocemos, que están dominados por el mal. Y Jesús contestó, ese día y esa hora ningún hombre, ni siquiera los ángeles la conocen, solo mi Padre sabe. Pero dejó claro a los discípulos que el tiempo de su segunda venida habría señales que veríamos. ¿Y cuáles son las señales que él dejó? Primero dijo que habría guerras y rumores de guerras. ¿No te suena a los encabezados de los periódicos todo el tiempo? Las guerras y rumores de guerra. Sí, tuvimos un maravilloso tiempo de paz aparente que hay en el mundo. Me alegra lo que ha pasado. Pero incluso con toda esa paz que explotó, no significa que no sea un mundo peligroso. Los economistas en Londres el otro día en un editorial dijeron que el mundo aún es un lugar peligroso. El final de la Guerra Fría y el nuevo relajamiento entre el este y el oeste han tentado a algunos a creer que la paz es el orden del día. Los economistas dicen que no. Nos deshicimos de una gran fuente de tensión, aunque el mundo aún tiene muchas pequeñas. Ni el odio, ni la intolerancia, ni la agresión, ni el choque de ideas murieron en los cambios que hubo el año pasado y la paz explotó, pero también el conflicto. Y la segunda cosa que dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Me dicen que hay más de 400 personas en Los Ángeles tan solo que se presentan como Cristo. Él dijo que cuando se levantaran los cristos falsos y los falsos profetas y mostraran grandes señales y maravillas, y muchas personas hoy enseñan que somos Dios, todo lo que tienes que hacer es entrar en contacto con el poder que está dentro de ti, liberarlo y puedes resolver todos los problemas de la vida.
Y luego, en tercera, Jesús dijo que las masas se sobrecargarán de excesos y ebriedad e inquietudes de esta vida. Y ese día vendrá sobre innumerables personas inconscientes. En otras palabras, vamos a divertirnos y a estar en todas nuestras fiestas, y vamos a ir a todos los clubes nocturnos y a beber en exceso y a usar drogas. El sexo y la violencia son las mayores amenazas de la generación actual. Y son amenazas grandes, pero Jesús predijo todo eso. Él dijo que estarán viviendo como en los días de Noé, comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio, intercambiando esposas. Y todo eso sucede hoy en una escala que nunca imaginamos. El crítico social y autor Tom Wolfe comentó de los años 80. Dijo que es la década de la fiebre del dinero, en la que la idea de inmoralidad sexual casi se desvanece. ¿Dónde están nuestros valores morales? Vamos a ver los talk shows. Y ellos nos dicen qué valores morales existen en el momento presente. Y conozco a una de esas personas. Y lo conocemos desde hace mucho. Él antes tenía fuertes valores morales, pero con los años ha sucumbido hasta ahora. Cuando lo ves en televisión, ves que se ha resbalado muy lejos de donde solía estar. Jesús dejó muy claro que habría riqueza sin igual y avaricia y excesos de indulgencia al aproximarnos al final de los días. Un columnista del periódico llamó a nuestro estilo de vida babilónico. Y luego, cuarto, Jesús dijo que habría hambrunas en muchos lugares y pestilencias, no universales, pero en diferentes lugares, dijo. Mucha de la hambruna en el mundo hoy es por el hombre, el resultado de luchas políticas y guerras civiles. Vean la hambruna en Monrovia y Liberia hoy. 500,000 personas amontonadas en ese lugar. No hay agua. El agua se suspendió por 10 días. No hay comida. No hay arroz. Y las enfermedades brotaron. ¿Qué pasará? Y está pasando en muchas partes del mundo. Está pasando en lugares como India, y parece que la guerra entre India y Pakistán está muy, muy cercana. Y vemos todas esas cosas pasando ahora. Y son las cosas que Jesús predijo que pasarían justo antes de que Él viniera. Nuestro país gasta miles de millones de dólares al año en programas de reducción, cuando el resto del mundo intenta tener algo de comida. Y luego dijo, la iniquidad abundará. Y Él hablaba de perversiones sexuales. ¿Sí? No voy a ir a eso esta noche, porque no tenemos tiempo. Pero los crímenes diarios nos asustan. Las jóvenes que son atacadas hoy y violadas son 40% más que hace un año. Algo está pasando. Parece que un espíritu malo y terrible se ha soltado, y así es el diablo. Alguien me preguntó, ¿qué anda mal con el mundo? Y dije, el pecado anda mal con el mundo y el diablo aviva la llama. Y aviva el fuego, eso pasa. Y nos inquirimos, ¿los valores morales desaparecieron completamente? Muchos. Incluso los cristianos hoy están confundidos. Nos volvimos cristianos terrenales en lugar de los que leen la Biblia y estudian las Escrituras y se ponen a orar. Nos sentamos enfrente de nuestra tele y obtenemos valores morales de ahí. Y luego dijo que habría un incremento de terremotos. Hay unos 6,000 terremotos detectados en todo el mundo cada año. El promedio de muertes por terremotos en el siglo XX ha sido de 20,000 personas cada año. En Armenia en 1988 fueron 25,000. En Irán hace unas semanas fueron 50,000. Los terremotos incrementan. En segunda de Pedro dice, ya que todo será destruido en ese día, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Ahora tenemos el efecto del ozono. Todos están preocupados por el ambiente, deberían estarlo, porque en este pasaje de las Escrituras nos enseñan que la tierra se va a derretir. Se desvanecerá. Algo va a pasar, una cosa climática va a pasar. Y me parece que cuando leemos del efecto del ozono, y eso es de lo que Pedro habló, y dijo, ya que todo será destruido y cambiado así, ¿qué clase de personas deberíamos ser?
Deben vivir de forma santa y piadosa, esperando el día de Dios y apresurándonos a su venida. El cristiano no es un desertor de la vida. Al contrario, creer que Cristo regresará nos da confianza y el valor de vivir como debemos hoy. Saber que Cristo volverá me hace querer trabajar mucho más. Quiero alimentar a más personas. Quiero predicarles a más personas. Quiero ayudar a más personas hambrientas y sin hogar. Eso nos anima. Es un incentivo para salir a la sociedad y hacer lo mejor que podamos. Sabemos que todo el mundo no va a ser salvado, pero saliendo del mundo, habrán personas que serán salvadas. Porque esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra, como Dios prometió, y vivimos audazmente por Él en el contexto de nuestras vidas. La Biblia dice que vendrá un día cuando Dios sacudirá los cielos y la tierra. Ese será el día de salvación para los que conocen a Cristo. Será el día de juicio para los que no lo conocen. ¿Estás preparado? Las Escrituras dicen: prepárate para encontrar a Dios. ¿Te has preparado? Dirás: ¿qué debo hacer para prepararme? Sí, vas a la iglesia de vez en cuando. Fuiste bautizado. Tomas la comunión, tal vez. Has tomado tus votos en la iglesia. Pero muy dentro no estás seguro de cómo estás. Y quieres asegurarte primero y luego irte de aquí. Esta cruzada acabará en unos minutos. Esta fase al menos, porque va a continuar en las iglesias. Va a continuar con todo el gran trabajo de seguimiento que se planeó. Pero necesitas hacer un compromiso con Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Las Escrituras nos enseñan que puedes endurecer tu corazón. Dios te dará otro momento, otra oportunidad de decirle que sí. Te pediré que hagas algo que has visto en las últimas 2 noches, que más de 2000 personas hicieron. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a esta plataforma. Y al venir dices: entrego mi corazón a Cristo. Quiero estar seguro. Quiero tener la seguridad de que estoy salvado y que voy a ir al cielo y voy a estar preparado para encontrar a Cristo cuando regrese. Dirás: ¿por qué me pides que vaya al frente? Cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento la llamó públicamente. Él dijo: si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre en el cielo. Hay algo con hacer un compromiso público que Él nos ha ordenado hacer. Y voy a pedirte que hagas eso ahora. Cientos de ustedes, a quienes Dios les habló, si vienes de arriba te tardarás un par de minutos. Comienza ahora. Dios te está hablando.